¿Qué implica, ¿no?, el acuerdo? ¿Implica, por ejemplo, la salida definitiva de las relaciones entre Argentina y China? ¿Implica la salida del swap de Argentina con China? Bueno, todo esto nos lo va a explicar nuestro siguiente invitado, que ya está con nosotros, Pablo Das Neves. Le damos la bienvenida. Él es analista económico, abogado, asesor financiero. Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias por el contacto. ¿Qué tal, Agustina? ¿Cómo estás? Bien, un gusto saludarte. Gracias por el contacto. Bueno, ¿qué podemos esperar, ¿no?, del encuentro del día de hoy? Que es evidentemente una reunión diferente, ¿no?, a todos los demás encuentros que han sostenido Milei y Trump hasta ahora, me parece. Sí, la verdad que es una reunión muy importante. Como primera medida, hay un montón de rumores, nada confirmado. Yo creo que en esto hay que tener mucho cuidado porque los mercados se manejan por expectativas y a veces se generan demasiadas expectativas y claro, eso después se factura. Es verdad. Lo cierto es que hoy por hoy tenemos, por lo pronto se habla de acuerdos comerciales, ¿no?, de permisos de importación y de exportación sin aranceles, se habla de inversiones en materia agropecuaria. Hay un conjunto de medidas que van no solo desde lo que puede ser la estabilización a través de la incorporación y de mayor asistencia financiera, esto que sí ya está confirmado, que es el swap de Estados Unidos por 20.000 millones, más una pequeña asistencia que hizo el Tesoro americano comprando títulos argentinos, ¿no?, que también hay que quitarle un poco la exageración, porque fue menor a 100 millones de dólares, o sea, claro, que es aproximadamente lo que interviene el Tesoro argentino. Pero bueno, fue una señal muy fuerte, ¿no? Es una señal que detrás del gobierno está Estados Unidos apoyando. Ahora bien, como vos bien decís, esto tiene una lectura geopolítica, ¿no? Y la lectura geopolítica pasa, ¿no?, por qué significa esto en un mundo donde estamos en una guerra comercial entre Estados Unidos y China, que uno ve en las pantallas que nos está llevando puesto las cotizaciones de todos los activos financieros del mundo. Hoy por hoy están todos los índices en rojo, están las criptomonedas en rojo, están absolutamente todos los indicadores económicos en rojo por la disputa que tiene Trump con Xi Jinping en China. Y esto obviamente cómo se posiciona Argentina, claro, ¿no? Al respecto, obviamente la diplomacia americana no es gratis, ¿no? A todos estos acuerdos hay una solicitud de realineamiento estratégico por parte de la Argentina con Estados Unidos, y esto obviamente hay que ver exactamente cómo va a repercutir en la Argentina, sobre todo porque China hoy por hoy es un socio comercial más importante para la Argentina de lo que es Estados Unidos, ¿no? Esto obviamente es clave. ¿Qué significa hoy China para la economía argentina? ¿Y qué significa Estados Unidos actualmente, digo, para poner en la balanza? Porque la verdad que lo que dijo Scott Bessent fue clave, ¿no? Él dijo, Javier Milei tiene muy en claro que China tiene que salir de la Argentina. De hecho, creo que no por nada salen a poner paños fríos, primero Guillermo Francos, de una manera más leve, diciendo, no creo que signifique el fin del swap. Después fue más contundente Luis Caputo, que dijo, no va a significar el fin del swap. Pero la verdad que Scott Bessent, cuando obviamente él responde a la política interna, porque se lo preguntan en una entrevista en los Estados Unidos, donde están cuestionando por qué hay plata para otros países cuando el eslogan del gobierno es America First, digamos, se entiende que responde a la política interna, pero digo, para entender bien qué representa, ¿no?, un país y otro para la economía argentina hoy. En lo que es el volumen de intercambio comercial, sí, obviamente Argentina tiene mucho más intercambio comercial con China que con Estados Unidos. Es un socio comercial mucho más importante. Eso en primer lugar. En segundo lugar, Argentina tiene con China una economía complementaria. Es decir, nosotros a China le vendemos mucho de lo que producimos y China no produce lo que nosotros producimos. Entonces podemos venderles y China obviamente nos puede vender cosas que nosotros no producimos. De hecho, en la Argentina ha habido una invasión, entre comillas, ¿no?, de marcas chinas, tanto de celulares, de vehículos y demás, porque obviamente son productos de buena calidad y bajo precio, ¿no? Nosotros, en cambio, a ellos les vendemos todos los commodities de soja, trigo, maíz y demás que nosotros podemos venderle. Con Estados Unidos tenemos una relación distinta.
¿Por qué? Porque no somos economías complementarias, sino que somos economías competitivas. Claro. Argentina, por ejemplo, hay 3 productos, ¿no? Que es soja, trigo y maíz, en los que Argentina es market maker a nivel mundial, es decir, que es de los que pueden fijar precio y cantidades. Los otros 2 países que también son market makers son Estados Unidos y Brasil. Es decir, nosotros competimos con Estados Unidos, ¿no? En relación a estos commodities. De hecho, cuando fue el apoyo de Bessent, el primer anuncio del apoyo, la Asociación de Sojeros Americanos hizo un planteo, en el sentido de que cuando Milei tomó la decisión de quitar temporariamente las retenciones, todas las compras que hacía China, que le compraba a Estados Unidos, pasó a comprárselo a la Argentina, dejando a Estados Unidos sin un mercado. Con lo cual, esto también creo que hay que ponerlo en la balanza, en el sentido de que esto va a reconfigurar, seguramente, si es como se piensa que va a ser, un alineamiento estratégico completo con Estados Unidos, va a reconfigurar también cómo va a ser la dinámica productiva de la Argentina. O sea, a quién le vamos a vender, qué vamos a vender, cómo vamos a venderlo, con quién competimos, y eso obviamente va a tener impacto. Después hay obviamente otras lecturas que salen de lo económico. Nosotros, los argentinos, somos miembros de la civilización occidental, entonces tenemos muchas cuestiones vinculadas a lo que son valores y principios más cercanos a Estados Unidos que a lo que es China, ¿no? O sea, estamos más acostumbrados a las democracias liberales y demás. Pero bueno, desde el punto de vista económico, esto va a ser, si realmente hay un alineamiento como se viene sugiriendo, va a ser un cambio muy fuerte en lo que es la matriz productiva argentina. Es muy interesante esto que planteas, ¿eh? Respecto al swap, ¿qué mirada tenés? Digo, el swap con China debiera terminar. ¿Qué pasa si termina? ¿Pueden convivir ambos swaps porque son distintos en sus concepciones? Digo, tanto el de China como el de Estados Unidos. ¿Qué pasa con eso? Sí, a ver, un swap hay que entender que no es un préstamo, un swap es como una línea de crédito que te permite fijar un tipo de cambio entre tu moneda y la moneda del país que te otorga el swap, que tiene que ver más que nada por una cuestión de no tener desequilibrios y poder seguir comerciando con ese país. Realmente, o sea, si yo fuese presidente, además de tener un montón de problemas, yo trataría de firmar un swap con todos los países del mundo. O sea, porque lo que tiene que buscar la economía es comercializar con todos los países del mundo, entonces tendrías que firmar swap con todos para tener estabilidad. Yo no creo que haya una exigencia por parte de Estados Unidos de eliminar, de retirarse del swap con China, porque no tendría mucho sentido tampoco, ¿no? Porque si Argentina deja de comprarle a China, no necesita utilizar el swap. Entonces, básicamente no tendría mucho sentido entrar en retirarse de un acuerdo de estas características. Es preferible tenerlo como una línea contingente de crédito por cualquier tipo de inestabilidad que se dé a nivel macro entre el yuan y el peso argentino, antes que salirse de ahí. Yo creo que es más interesante que Argentina trate de tener swap y este tipo de herramientas financieras con todo el mundo. Ayer cayó el dólar, arrancó obviamente con una baja. Pareciera que hoy está calma la cosa, creo que el mayorista está en 1.350 ahora. 1.375. ¿1.300? ¿Cuánto? 75. Está por abajo de 1.400. Hace unos pocos días estábamos hablando de 1.500. ¿Qué crees que puede llegar a ocurrir? Puede haber una calma estable, una tensa calma, que viste que en la Argentina es como pasa un día y es un montón, es muy difícil. Claro, el problema es el marco temporal, ¿no? O sea, hacer una proyección es muy difícil. Lo cierto es que, como decíamos al principio, la economía y el tipo de cambio se maneja por expectativas. Yo creo que el hecho de que Estados Unidos... Pero no cambia la situación de fondo de la Argentina. Argentina hoy por hoy necesita constituir reservas, ¿no?, en su Banco Central. Para hacer eso tiene que subir el precio del dólar. Hoy por hoy estamos viendo cosas que son, cuando uno mira, por ejemplo, lo que son los contratos futuros, ¿no? El contrato futuro de octubre está en 1.370, 1.380. El contrato dólar futuro de noviembre, diciembre está en 1.420, 1.450. O sea, están por debajo de los 1.500, ¿no?
Eso implica como que el mercado estaría priceando una cierta calma, ¿no? Una cierta calma en el mercado hasta fin de año. Lo cierto es que yo estoy convencido, lo he dicho en otras oportunidades, luego de las elecciones, una vez que se elimine toda la cuestión del riesgo político, el gobierno está obligado a hacer cambios en su política monetaria. Estos cambios pueden ser desde la aplicación de alguna suerte de cepo, ¿no? Un cepito chico, algo por el estilo, ampliar las bandas, dejarlo flotar un poco más. O sea, habrá que ver cuál es la medida, pero de alguna manera tienen que soltar el tipo de cambio. De hecho, hoy se conoció un informe del banco de inversión Morgan Stanley, ¿no? Que fue un informe, si se quiere, positivo para el oficialismo, pero evalúa 3 escenarios, y en los 3 escenarios el dólar pasa de estar a 1.700 a 2.200, ¿no? Según el escenario que esté, para fin de año. Con lo cual, yo creo que, o sea, en el escenario más favorable, ¿no? En el que le asignan una probabilidad de que que le asignan, o sea, que evalúan el escenario donde el gobierno gane entre el 35 y el 40%, se calcula que el dólar para fin de año va a estar en 1.700, ¿no? Con lo cual yo creo que todos estamos evaluando de que este tipo de cambio es un tipo de cambio ficticio, excesivamente bajo, que se tiene en cuenta básicamente para tratar de mantener una cierta calma en los mercados y que la gente llegue más contenta, entre comillas, a las elecciones. Pero bueno, esto también tiene su contracara, ¿no? Las tasas de interés volvieron a subir, el día de ayer cerraron en 60 y pico, hoy a la mañana estaban más o menos en los mismos valores, con lo cual el costo de tener el dólar tan bajo es alto. Claro, está bien eso. Es interesante esto que decís, con lo cual, por ejemplo, si se extendieran, una opción podría ser esto de la ampliación de las bandas, ¿no? Que mencionabas ahí. ¿Hasta cuánto podrían ampliarse? ¿A esto que plantea el JP Morgan, por ejemplo? Y vos, fíjate que cuando se implementó el sistema de las bandas se ampliaban un 2% mensual, ¿no? Sí. Luego se modificó eso y se pasaron a ampliar un 1% mensual, ¿no? Yo creo que no hubiese estado, obviamente esto uno lo dice con el diario del lunes, pero no hubiese estado mal sostener el 2% mensual. Es probable que haya un aumento en ese sentido de aumentar las bandas, que sigan haciendo un crawling peg, es decir, que se sigan ampliando, ¿no? Más o menos a una tasa de un 2, un 3% mensual. Ok, bien, o sea, ese es el punto clave. ¿Ves al gobierno con ahí el ímpetu de generar algún tipo de modificación post-octubre o el foco está puesto ahí, en el 26? Yo creo que en realidad el gobierno no tiene otra alternativa. No le queda otra, claro. No le queda otra porque, o sea, en economía hay una cosa que se conoce como el trilema monetario de Mandel-Fleming, ¿no? Donde se dice que vos no podés tener no podés tener un tipo de cambio bajo, libertad de capitales y acumular reservas. O sea, sí o sí, una de las 3 perdés, ¿no? Hoy por hoy el gobierno está sacrificando reservas para mantener un tipo de cambio bajo y mantener libre movilidad de capitales, es decir, que no haya cepo. Yo creo que el gobierno está obligado, porque incluso se lo ha dicho Estados Unidos, se lo ha dicho el Fondo Monetario Internacional, se lo dicen los bancos internacionales. El gobierno tiene que mantener el superávit primario para seguir dando una señal a los mercados de tener la suficiente capacidad de pago, y además es necesario que el gobierno haga la acumulación de reservas que necesita para pagar los compromisos que tiene el año próximo. El año próximo, empezando en enero, el gobierno tiene que pagar aproximadamente 12.000 millones de dólares, ¿no? En distintos vencimientos. El primer vencimiento es el 9 de enero, que son 4.200 millones de dólares de los bonos. Después se repite en julio. Y eso hace que el gobierno tenga de alguna manera que acumular reservas. ¿Qué es lo que va a sacrificar? Si el tipo de cambio o el cepo, digamos, yo creo que va a ser una combinación de ambas cosas. Claro. Yo creo que, por ejemplo, en su momento se hablaba, obviamente esto estaba en una categoría de rumor, pero en su momento se hablaba de que se iba a permitir la compra de dólares en función del poder adquisitivo de la gente, si estaban inscritos como monotributistas o como responsables inscritos.
También en su momento se habló de un salto discreto. En la Argentina, históricamente, las devaluaciones son en el trimestre entre diciembre, enero y febrero, ¿no? Entonces, en ese trimestre, por distintos motivos, es el mejor momento para devaluar, que haya un salto discreto de un 10% y después vuelvan a un esquema de bandas. O sea, una suerte de combinación de políticas. Claro. Pero lo cierto es que el gobierno sí o sí tiene que tomar alguna medida en este sentido, porque la verdad es que le queda poco tiempo, la fragilidad de la economía es importante, y también es cierto que hoy por hoy no tenemos un plan económico, lo que hay es un plan de estabilización, y es un plan de estabilización que te está demandando 20.000 millones de dólares cada 6-7 meses, entonces es necesario que de alguna manera el gobierno modifique esa estructura monetaria. Claro, totalmente. Hoy se va a conocer el número de la inflación. ¿Qué pensás que va a ocurrir? Bueno, el gobierno hace todo lo posible por mantenerla por debajo del 2%, ¿no? Aproximadamente un 2% te estaría dando para fin de año, digamos, la anualizada alrededor de un 24%. Sí. Lo cierto es que la proyección que hace el Fondo Monetario Internacional y otros organismos es que va a estar más cerca del 30% a nivel nacional, a nivel anual. Lo cual esto estaría haciendo, y también cuando uno ve más o menos los precios de los bonos que ajustan por inflación, esto más o menos me estaría dando como que en los últimos meses se puede dar una aceleración de la inflación, empezando por este mes, ¿no? Por esta medición, lo cual yo creo que puede estar un poco por encima del 2%, ¿no? Alrededor del 2,1, 2,2. Ok, 2,1, 2,2. ¿Y eso cómo lo ubica el gobierno? ¿Es algo que lo tiene que preocupar o está bien? Digo, sobre todo siendo en octubre. Sí, a ver, obviamente que la restricción, el apretón monetario que están haciendo, ¿no? Y teniendo el dólar planchado, apunta básicamente a contener la inflación. Hay mucha presión inflacionaria contenida que está, digamos, generando mucho estrés en la economía. Sí. Esto, de alguna manera, también lo van a tener que solucionar después del mes de octubre. Sí. A mí me parece que la Argentina tiene un problema de indexación con el tema de la inflación. No es solamente un tema de producción, sino que la economía está muy indexada, ¿no? Arrastra muchas veces, ¿no? Es lo que se llama la inercia inflacionaria, por eso es tan difícil que perfore el 2%, ¿no? Sí. Esto es lo que los norteamericanos le llaman sticky inflation, ¿no? La inflación pegajosa, que no se puede romper. Me parece que, creo que lo hemos charlado en otras oportunidades, los argentinos tenemos que acostumbrarnos a convivir con una inflación en torno al 2% mensual, al menos hasta que no haya una reestructuración económica más grande en el país, que esto que hablábamos al principio, tener claro qué vamos a exportar, cómo lo vamos a vender, hasta que no tengamos más ordenado un poquitito el esquema macroeconómico, yo creo que una inflación del 2% mensual es algo que nos tendríamos que ir acostumbrando. Bien, al 2% mensual para acostumbrarse, perfecto. Pablo, te agradecemos mucho por el contacto, muy interesante como siempre escucharte. Por favor, el agradecido soy yo. Gracias, un abrazo grande. Así pasaba Pablo Das Neves, analista económico. Pasó por todos los temas, lo que va a ocurrir hoy en la reunión entre Trump y Milei, la inflación 4 de la tarde. Se va a conocer el número, que es de septiembre, pero que llega en un momento clave porque es a menos de 2 semanas de las elecciones de octubre.